Temas en el Evangelio de Juan. Lección 4. Testigos de Cristo como Mesías. Jesús respondió: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La semana pasada vimos el esplendor y la gloria de Dios manifestados en su Hijo. Vimos al Verbo hecho carne. Pero esto no es todo lo que nos dice el prólogo del libro de Juan. El primer capítulo de Juan además nos habla de el testimonio de Juan el Bautista. El testimonio empieza en el verso 19. En él se nos dice que los judíos enviaron sacerdotes y levitas, dos cargos importantes en el mundo judío de la época, con el objetivo de interrogar a Juan. Lo que querían saber era, ¿quién era Juan? Algo interesante y confuso que pasaba en esa época era que los judíos no solo esperaban un Mesías, sino dos, y algunos hasta tres: un Mesías sacerdote, un Mesías rey y un Mesías profeta. Es por esto el gran interés que tenían los religiosos de la época en saber si Juan era uno de estos Mesías. Juan deja muy en claro desde un principio que él no es el Mesías, y a partir de aquí es que podemos empezar a ver el testimonio de Juan el Bautista. Juan bautizaba con agua, pero el que venía, a quien los hombres no conocían, bautizaba con el Espíritu. A este, Juan no se sentía digno ni siquiera de agacharse a desatar sus calzados. El que venía no era solo el Salvador, era el Cordero que quita el pecado del mundo. Era uno que había estado antes de Juan o cualquiera de los profetas. Juan solo daba testimonio de él. Juan solo señalaba hacia el Mesías. Pero los enviados de los judíos insistían en saber quién era Juan. Juan se limitó a responder con la profecía de Isaías 40, 1 al 11. Esta profecía presenta a uno que enderezaría el camino del Mesías. De hecho, esta era una función que muchas veces hacían siervos electos. Antes de que el Magno Rey visitara un lugar, se enviaba siervos para que fueran por el camino por el que él iría. Y si encontraban baches, los rellenaban, y si encontraban piedras, las quitaban. Incluso si una parte del camino era muy sinuoso, hacían todo lo posible por hacerlo recto. Así el rey al pasar por allí encontraría todo el camino llano. Esa era la función que Juan el Bautista decía que tenía, y esa era la función que él cumplió cabalmente. La profecía de Isaías empieza con las palabras: Consolaos, consolaos, pueblo mío. Continúa con la advertencia de que el tiempo se ha cumplido, pero también da la esperanza de que la gloria de Dios se verá. Si la lees bien, esta es una profecía de esperanza y consolación. Esa es la función que nosotros también podemos cumplir hoy. Al igual que Juan, podemos apuntar a Dios y a Jesús, pues al igual que en su tiempo, el Señor ya viene.